si no os importa, yo hablo de pie porque me encuentro mejor, ¿sabes? Que participamos mejor en lo que vamos a decir. Y quiero agradecerle, en fin, a Isabel, pues que me haya invitado a poder estar aquí con vosotros. Y también quiero agradecerle al profesor Blasco que hubiera tenido la valentía de ser el primer catedrático en España que se atrevió a llevar esto a la universidad, ¿no? Que creo que va a ser pues una piedra de toque para que luego otras universidades se apuntarán, porque ya sabes tú que cuando empieza uno y tiene éxito, pues todo lo demás va detrás, ¿no? Vamos a ver, como dice Isabel, vamos a hablar hoy de lo que puede ser, yo lo llamo un nuevo paradigma de la realidad, y lo puse en interrogación en el libro porque... Claro, porque esto es muy nuevo, ¿no? Y siempre que estamos hablando de cosas muy nuevas, pues habrá cosas que haya que añadir, mejorar, puntualizar, pero por eso lo puse en interrogación, y así si mañana tenemos que cambiar alguna cosita, pues tampoco pasa nada, ¿no? Pero vamos a intentar, en la conferencia de hoy, intentar explicar qué es este nuevo contexto, ¿no? Y por qué el interés en la consciencia, ¿verdad? Desde mi punto de vista, en los últimos 2000 o 3000 años de historia de la humanidad, creo que la humanidad ha tenido un paradigma, yo le llamo paradigma o contexto, es como unas gafas de ver el mundo, ¿no? De ver la realidad, que yo llamaría fisicista o materialista, ¿no? Pero no en el sentido de materialista del dinero, ¿no? Sino materialista de darle realidad, ¿verdad? O pensar que la realidad está en lo que nuestros sentidos o sus extensiones pueden de alguna manera comprobar, ¿verdad? Una extensión de un sentido pues puede ser un microscopio, un telescopio, porque nos ayuda a ver lo pequeño o lo grande, ¿no? Y digo que es un paradigma fisicista porque pensábamos que el universo estaba compuesto pues, de objetos separados unos de otros y suspendidos en el espacio, ¿no? Y yo creo que todos nosotros hemos sido de alguna manera educados en esa cultura, por lo menos yo, ¿no? Cuando iba a la universidad y tal, ¿no? Sin embargo, como vosotros sabéis, en los últimos años, ¿verdad?, ha habido una revolución en el conocimiento humano que creo yo que ha sido iniciada en la física cuántica, pero que luego ha sido acompañada de muchas otras disciplinas del conocimiento humano, ¿no? Como puede ser la epigenética, la psicología transpersonal, la filosofía integral, que están como cambiando, en mi opinión, por segunda vez en la historia de la humanidad, pues cómo pensamos sobre la realidad, sobre el mundo, sobre nosotros mismos, y cómo contestamos a las dos preguntas, en mi opinión, más importantes de la filosofía a lo largo de la historia, que es ¿quién soy yo y para qué estoy aquí?, ¿no? Entonces, fíjate que los científicos actuales, sobre todo los físicos cuánticos, ¿no?, están dando la razón a los místicos. O sea, es curioso comprobar cómo la visión que ahora nos dan los científicos, ¿no?, sobre el universo, el ser humano y la realidad, coincide perfectamente con lo que nos han venido diciendo, digamos, los maestros espirituales a lo largo de la historia, tanto de Oriente como de Occidente, ¿vale? Antes de seguir diciendo nada más, para que veáis que esto es así, me he traído una pequeña chuleta, porque como son citas concretas, no me quiero equivocar en ninguna, ¿no? Todo lo demás, pues ya os lo contaré de memoria, ¿no? Pero, por ejemplo, si cogemos los más importantes científicos cuánticos, digamos, de los últimos años, fíjate lo que dice cada uno. Max Planck. Voy a traducir porque está en inglés y lo voy a traducir a español, ¿eh? Creo que la consciencia es fundamental y, sin embargo, la materia está derivada desde la consciencia. Andrei Linde, de Stanford University. El estudio del universo y el estudio de la consciencia estará inseparablemente ligado de ahora en adelante. No se puede hacer progresos en uno sin hacer progresos en otro. John Bell. Bueno, Henry Stapp. La unidad del universo básica es la misma que la experiencia mística. Y eso es una de las revelaciones más importantes de la física moderna. Niels Bohr, sonarán los nombres. Tengo que ir a los Upanishads, que es la filosofía perenne de la humanidad, para hacer preguntas. Heisenberg. La teoría cuántica nunca va a parecer ridícula a la gente que haya leído sobre espiritualidad.
Schrödinger, bueno, no sigo, ¿no? Es decir, Einstein, lo que hemos llamado incorrectamente materia no es nada más que energía que vibra lo suficientemente lento como para que pueda ser percibida por nuestros sentidos. Punto. No existe la materia. Punto. ¿Vale? Podría hacer muchas más citas, pero creo que aquí hemos hablado de 7 opiniones, pues probablemente de los físicos modernos más famosos hoy, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo es que, vamos a ver, yo sí me gustaría deciros una cosa. Yo no soy científico, como bien ha explicado el profesor Blasco, yo soy un empresario, ¿no? Pasa que hace 15 años me retiré de todo el trabajo profesional, ¿no? Comercial, porque me pareció que este tema era capital, ¿no? Y me encontré que aunque había tenido éxito en la vida y en la empresa y tal, pues yo como persona seguía teniendo ciertos problemas como tenemos todos, ¿no? Momentos de angustia, de preocupación, de no dormir bien una noche, algunos problemillas de salud, de vez en cuando me enfadaba y digo, esto no puede ser. Si he hecho todo lo que la cultura me ha dicho que tengo que hacer para ser feliz y ya está hecho, ¿por qué sigo sin ser feliz? Y eso me provocó empezar a estudiar. Me di cuenta que la cultura actual no me ofrecía soluciones, a pesar de haber tenido una suficiente, creo, formación tanto religiosa como académica, y pues decidí empezar a ver qué se podía saber sobre esto y cómo podíamos mirar las cosas de otra manera para poder funcionar personalmente de otra manera, ¿no? Empecé a estudiar paralelamente todo lo que habían dicho los místicos a lo largo de la historia de la humanidad, tanto Oriente como Occidente, y todo lo que habían dicho pues, los científicos modernos, los filósofos modernos, y de eso yo no soy el que ha inventado nada de esto, obviamente, no soy científico, no soy filósofo profesional, más bien soy como si hubierais contratado a un periodista de investigación y le hubierais dicho, mira, mete 8.000 horas a estudiar todo esto y ven y cuéntanoslo. Y, ¿vale? Y ese es tu trabajo y por eso te pagamos, no sé si me explico, ¿no? Lo que también hice es empezar a practicar esas cosas en mi vida para poder hablar del tema ya no solo desde el punto de vista de un conocimiento teórico, sino desde una verificación personal, ¿no? Pero de eso hablaremos mañana, porque yo creo que Isabel me ha dicho que hoy hablemos un poquito más del marco teórico y la introducción a todo, y mañana ya hablaremos un rato más de cómo aplicar toda esta información que ahora os voy a contar pues a la vida de cada uno, si eso es lo que queremos hacer. Y creo que quedará claro que lo queremos hacer cuando terminemos de explicar esto, y entonces mañana veremos a ver si hablamos de cómo se hace eso, ¿no? Pero hoy vamos a empezar a hablar un poquito más del marco teórico, ¿no? Bueno, vamos a ver. La gran diferencia entre la visión clásica de la realidad, ¿no? Lo que llamaremos la física newtoniana, y la física moderna, es que la física moderna está diciendo que la consciencia es determinante, ¿no? En el devenir de lo que nosotros llamamos materia, ¿no? Tan es determinante que causa todo lo que aquí ocurre, ¿no? Como ahora veremos. ¿Por qué empezó esto a pensarse así? Pues mira, hace muchos años hicieron un experimento en la física cuántica que se llama el experimento de la doble ranura, ¿no? Y empezaron, seguro que habéis escuchado alguno de vosotros, y vieron que los electrones no son bolitas de materia, como a mí me habían contado en el colegio y en la universidad, porque claro, a mí me han dicho que un átomo era como un sistema solar en miniatura, ¿verdad? Tenía un núcleo y unos electrones dando vueltas. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que los físicos modernos me dicen que no existen los electrones, que el átomo está vacío. ¿Me explico? Y que los electrones, va a ser un poco más rollo al principio, los 2 primeros minutos de la conferencia, pero luego veremos cómo ya desembocan todo lo demás, ¿no? Si me seguís 2 minutos, luego ya empezará a ser más interesante. Entonces, los electrones no existen, son ondas de probabilidad que solo se colapsan en una bolita cuando son observados o cuando alguien los manda a colapsar de alguna manera, ¿no? A eso los científicos se sorprendieron mucho, y a ese problema lo llamaron el enigma cuántico, ¿no? O sea, ¿quién hace colapsar el electrón y por qué, ¿no? Ante eso ha habido varias interpretaciones a lo largo del tiempo. La primera que se dio fue la interpretación de Copenhagen, que se reunieron muchos físicos y llegaron, ellos dijeron, bueno, pues este colapso del electrón pues se hace al azar, ¿no? Pues, ¿sabes? Eso no tuvo mucho éxito, ¿no? como planteamiento, y además no funcionaban las matemáticas. No es que yo sea para nada un matemático profesional y por lo tanto no sé desarrollar las ecuaciones, pero sí sé que los matemáticos opinan
que eso no funciona así, ¿vale? Bien. Luego vino una segunda interpretación, que fue la interpretación de dos premios Nobel americanos, Wheeler y Everett, que hablaron de universos paralelos. Claro, si el electrón es una onda de probabilidad y aquí se colapsa de una manera, pues entonces según ellos, tiene que colapsarse de todas las demás posibilidades en algún otro sitio del espacio-tiempo, ¿no? Y por eso hablaban de experimentos, de universos paralelos. Según nosotros aquí ocurre algo, pues se abre inmediatamente una rama en otro universo donde ocurre lo que no ha ocurrido aquí, dentro de la posibilidad de la onda, ¿no? Por explicarlo de una manera simple, ¿no? Explicar un nuevo paradigma en una hora es muy difícil, por eso voy a hacer muchas generalizaciones y perdonarme las faltas de precisión, pero luego dejaré un tiempo para preguntas y cualquier cosa que no haya quedado bien explicada o que no haya yo dicho bien, pues lo corregimos, ¿no? Fíjate, las matemáticas funcionaban con esa solución, pero esa solución no está siendo seguida, digamos, ¿no? por la mayor parte de los pensadores. Luego vino Niels Bohr, y dijo, no, el electrón se colapsa en una bolita, la onda, siguiendo una cosa que él llamó variables ocultas. Dijo, hay unas variables que lo hacen colapsar, pero no sabemos lo que es, ¿vale? Y ya en los últimos años, que es un poco la posición que yo adopto, ¿no? en el libro que he escrito sobre esto, es que esas variables ocultas de las que hablaba Bohm, pues son la consciencia, ¿no? Nosotros, los científicos, han demostrado que vivimos rodeados de un mar de consciencia, que nosotros no nos damos cuenta porque es muy sutil, ¿verdad? Y no lo podemos captar por los sentidos, y además no nos damos cuenta porque es un poco como los peces no se dan cuenta que están en el agua, supongo, ¿no? Porque es como su modo de estar, ¿no? Y ese mar de consciencia es el que colapsa la función de onda del electrón, es decir, el que decide qué ocurre aquí. Fíjate que muchos maestros espirituales en el pasado, si estuviéramos en Oriente, pues citaría a Buda o citaría al Bhagavad Gita, pero como estamos en Occidente, pues cito el Evangelio, que es lo mismo, ¿no? Porque dicen lo mismo. Y el Evangelio dice, hasta el último pelo de tu cabeza está contado. ¿Me explico? Según la ciencia moderna, aquí no se mueve la hoja de un árbol con el viento sin que lo apruebe, sin que lo decida la consciencia, ¿no? Entonces fíjate que la ciencia, donde antes nos presentaba desde la física clásica de Newton un universo mecanicista, muerto de alguna manera, con objetos separados unos de otros y frío, es decir, sin intención aparente, la ciencia moderna nos está presentando un universo interconectado donde todo influye en todo, ¿verdad? Y un universo que tiene propósito e intención. Y ese propósito y esa intención del universo es la evolución creativa, ¿no? Por así decirlo. Vale. Entonces, al mismo tiempo, nos están diciendo los científicos que todo lo que existe solo está hecho de dos componentes, que es energía más información. Por decirlo de alguna manera, energía informada, ¿vale? Entonces, la energía es como el contenedor de la información, ¿no? Y, por lo tanto, la materia no es nada más que energía densa, ¿ok? Y se sabe que cuanto más rápido vibra la energía, más información puede contener. Como un pendrive, es decir, si yo te doy un pendrive de 4 gigas, no le puedes meter 8. Para meterle 8 gigas de información, tiene que tener 8 de capacidad, ¿no? Entonces, igual que la materia se mide por ¿sabes? Por el peso, la densidad o el volumen, la energía solo se mide por la frecuencia vibratoria, es decir, hercios o ciclos por segundo, ¿no? Entonces, cuanto más rápido vibra, más información puede contener. Durante muchos años los científicos, ya con esto ya acabamos con la ciencia, empezamos con el ser humano, ¿no? Pero los científicos durante muchos años pensaron, como vosotros sabéis, que en el universo había materia y energía oscura, ¿verdad? Vamos, es que el 80 o el 90% del peso del universo estaba hecho de eso, ¿no? Pero nunca la han encontrado, nunca la materia y la energía oscura. Y lo que están diciendo los científicos ahora, que coincide con lo que han dicho siempre los místicos, es que no la vamos a encontrar nunca la materia y la energía oscura porque no es materia y energía oscura, son nuevas dimensiones, ¿ok? Entonces fíjate, ¿qué es una dimensión? Una dimensión es un mundo nuevo, ¿verdad?, donde la energía vibra más rápido y por eso no la podemos percibir por nuestros sentidos.
Por ejemplo, un posible modelo, porque claro, esto es 1 metro, son 100 centímetros, también son 1000 milímetros, o sea, podemos ser en cada clasificación pues más o menos, ¿sabes?, detallados, ¿no?, a la hora de pero vamos, están planteando un universo, por ejemplo, de 40 dimensiones, ¿no?, donde nosotros viviríamos en la tercera, ¿verdad?, y de ahí para arriba, desde la cuarta y la novena serían las dimensiones de los pensamientos, ¿verdad?, porque un pensamiento, según la nueva visión, es una cosa, igual que esta silla. La única diferencia es que como un pensamiento vibra más rápido, no lo podemos... Pero no es que haya ninguna diferencia ontológica entre una silla y un pensamiento. Ambas cosas son energía con información. Pensamientos van de la cuarta a la novena. Fíjate que están diciendo ahora los psicólogos especializados que cuando nosotros tenemos pensamientos de cuarta dimensión, son pensamientos más pesados, ¿verdad?, porque la energía vibra más lento que los de octava, por decir algo, y el subproducto que nosotros tenemos dentro es que nos encontramos mal. Por ejemplo, si estamos pensando en términos de odio, venganza, agresividad, lo que sea, el sentimiento interior no es agradable, ¿cierto? Esa experiencia la tenemos todos. Mientras que si estamos pensando pensamientos de más alto nivel de vibración, tenemos como subproducto, ¿verdad?, una sensación interna muy agradable, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos pensando en términos pues, de amor, generosidad, altruismo, servicio, en fin, ¿no? A partir de la 10ª dimensión empezaría la dimensión de la consciencia y hasta la 40, que sería la última, y a esa, hasta ahí ha llegado la ciencia, la llaman el absoluto, ¿no? ¿Por qué el absoluto? Porque la frecuencia vibratoria es infinitamente rápida, por lo tanto el tiempo es cero y contiene toda la información del universo, ¿vale? De ahí para abajo las dimensiones se van haciendo más densas, ¿verdad? Y por lo tanto hay un cierta opinión de transcurrir del tiempo y cierta pérdida de información, ¿ok? Con lo cual, según este modelo que nos están presentando ahora el universo, esa dimensión que llaman el absoluto causa todo hacia abajo, ¿ok? Porque fíjate que nosotros hemos sido educados en lo que yo llamaría causación ascendente, ¿verdad? Por ejemplo, yo siempre he creído cuando era joven que el cerebro creaba la mente. Y ahora los científicos están diciendo que es justo al revés. La mente crea el cerebro para poder expresarse, ¿vale? A eso lo llaman causación descendente, porque es una causación que va desde las dimensiones de más alta vibración, no visibles, sutiles, llamémoslo espirituales, por llamarlas de alguna manera, porque no son físicas, ¿vale? No pronuncio la palabra espiritual en el sentido religioso, sino más bien en el sentido de sutil, de que no podemos cogerlo, ni pesarlo, ni medirlo, ¿no? Porque vibra tan rápido que nuestros sentidos no lo captan, ¿no? Entonces, la causación, ¿verdad?, nos están demostrando los científicos y los filósofos modernos que es descendente. Por lo tanto, fíjate esto cómo va a cambiar el mundo, ¿no? Porque nosotros antes, cuando una persona, por ejemplo, tenía una depresión, pensábamos que se había estropeado la química del cerebro de alguna manera, ¿vale?, y que eso producía pensamientos negativos, no sé qué, no sé cuántos. Y ahora están planteando justo lo contrario, que es, si tú dejas que pensamientos negativos, circulares, no sé qué, aniden mucho tiempo en tu cerebro, eso te cambia la química del cerebro. ¿Me explico? Siempre la causación de lo más sutil a lo más grosso, ¿no?, o grueso, ¿no? Entonces, fíjate, de la misma manera que nos están revolucionando, ¿no?, la visión del universo, nos están revolucionando la visión del ser humano también, ¿no? Claro, de la misma manera que el universo es multidimensional, ¿verdad?, también lo es el ser humano y todo lo que existe en el universo. Entonces fíjate que si a mí hace 20 años, cuando estaba en la vorágine de las empresas y las finanzas, no sé qué, alguien me pregunta, ¿qué es un ser humano?, yo hubiera contestado algo así como lo siguiente. Yo hubiera dicho, hombre, pues un ser humano es un animal con cerebro, es decir, un animal que puede razonar. Y si tengo fe religiosa, digo, y además tiene un alma, ¿verdad? Pero no sé muy bien qué es eso del alma, ¿sabes? No, simplemente ni para qué sirve, ni qué pasa, ¿no? Claro, si no hubiera tenido hace 30 años fe religiosa, pues me hubiera quedado con el ser humano es un animal con cerebro, ¿verdad? Sin embargo, ahora
tanto la ciencia como la psicología como la epigenética nos están presentando a un ser humano multidimensional. Lo que están diciendo es que tenemos no un cuerpo sino 5, ¿ok? Y este cuerpo que veis es el cuerpo físico, ¿vale? Y este es el único cuerpo que se puede tocar, que se puede percibir por los sentidos, ¿no? Pero este cuerpo físico está rodeado de un cuerpo energético que los científicos están llamando cuerpo emocional o cuerpo vital. Lo vais a ver así, llamado así en los libros, ¿no? Y además están diciendo que es en ese cuerpo donde nosotros sentimos las emociones, no en el cerebro, como pensábamos antes, ¿no? Sino que las emociones se generan en ese cuerpo vital y el cerebro medio lo único que hace es regularlas, ¿verdad? Porque ese cuerpo vital no es realmente un cuerpo, son 7, ¿vale? Son los famosos 7 chakras de la literatura ancestral, ¿no? Pero, claro, si yo tuviera 7 impulsos emocionales, pues me volvería loco, ¿no? Entonces el cerebro medio es el que regula esos 7 chakras para que yo tenga una unidad de impulso que interpreto en el cerebro, ¿vale? Luego tenemos un tercer cuerpo, que llaman el cuerpo mental, y es el que nos distingue de los animales, porque el cuerpo físico y el cuerpo emocional lo compartimos con un perro. Cuando llego a casa, mi perro se pone contento, ¿vale? Sin embargo, si tuviera un cocodrilo, en vez de un perro, el cocodrilo no se pondría contento ni triste porque no tiene cuerpo emocional. El cocodrilo solo tiene cerebro límbico. Son los mamíferos más avanzados los que tienen cuerpo emocional, ¿no? Entonces, sin embargo, tenemos otros 2 cuerpos más, ¿verdad? El cuarto cuerpo sería el alma, ¿verdad? Y el quinto cuerpo, ahí no ha llegado la ciencia todavía, esto es de la filosofía perenne y de los místicos, el quinto cuerpo sería como la chispa divina, ¿no? que tenemos dentro de nosotros. Entonces, sin llegar a la chispa divina, nos podemos dar cuenta rápidamente que la parte de nosotros que más alto vibra, o sea, que más rápido vibra y que más información tiene, es el alma. Pero sin embargo, ninguno de nosotros nos vemos a nosotros mismos o a los demás como almas. Les vemos como cuerpos físicos y personalidades, fundamentalmente, ¿no? Y ahí es donde viene el cambio de paradigma. No sé si me explico, ¿no? Entonces, claro, el alma es mucho más significativa evolutivamente que la mente, que a su vez es más significativa evolutivamente que el cuerpo físico, ¿verdad? Porque el cuerpo físico lo comparto con los perros, la mente no. Entonces, toda la cuestión, de esto hablaremos con más calma mañana, es que poco a poco vayamos acostumbrándonos y aprendiendo a vivir desde el alma, no desde el cuerpo físico y la personalidad, ¿verdad? Porque lo que los filósofos y psicólogos llaman ego es ese conjunto de los 3 cuerpos inferiores: cuerpo físico, cuerpo emocional y cuerpo mental. Y la mayor parte de la humanidad, excepto los místicos, por así decirlo, viven desde ese ego, ¿vale? Y todos los problemas que tenemos, ¿verdad?, vienen de eso. Y si aprendiéramos a vivir desde el alma, como veremos mañana con más detalle, las cosas serían muy distintas para nosotros, ¿no? Entonces, fíjate, dice la ciencia que el ser humano es energía e información como todo lo demás. Entonces, vosotros podríais preguntarme a mí, hombre, está claro lo de la energía, es en definitiva materia, o sea, energía que vibra más denso, pero ¿dónde está la información en el ser humano? O sea, ¿cómo funciona eso, no? Entonces, están postulando los filósofos y los psicólogos que el ser humano tiene 3 archivos de información, como si fueran los archivos de un ordenador. Un archivo de información ligado a cada cuerpo, ¿vale? Entonces, todos sabemos de 2 de esos archivos. Todos sabemos que tenemos un archivo genético que hace que en esta vida o en esta experiencia del alma, ¿verdad?, nosotros pues seamos hombre, mujer, o altos o bajos, o rubios o morenos. Eso depende del archivo genético, ¿no? Luego tenemos un archivo de carácter o personalidad que todos conocemos, porque todos sabemos que la gente desde que nace tiene distintas tendencias de personalidad, inclinaciones, etcétera, ¿no? Esos 2 archivos tienen 2 características comunes a los 2, es que los 2 son corruptibles. Es decir, por ejemplo, si yo bebo 5 botellas de whisky todas las noches, es muy probable que yo me acabe cargando mi archivo genético y acabe con una cirrosis, ¿no?
Y también es muy probable, en el archivo de carácter y personalidad, como dijimos antes, si dejo que los, digamos, pensamientos circulares, negativos, obsesivos, aniden mucho tiempo en mi cabeza, puedo cargarme la química de mi cerebro y las conexiones neuronales, etcétera, ¿no? Entonces, sin embargo, tenemos un tercer archivo de información, ¿verdad? Y ese archivo de información, los expertos los llaman, por llamarle de alguna manera, el archivo de consciencia. Y ese es el archivo de información que va ligado al alma, ¿ok? Por eso es eterno, como el alma. Los otros dos archivos, además de ser corruptibles, mueren cuando muere el cuerpo físico, desaparecen. Y nunca más va a haber una Isabel o un Gonzalo o un Juan en el universo, nunca más, ¿verdad? Porque el archivo genético y el archivo de carácter y personalidad se disuelven con la muerte física. Pero el archivo de consciencia va ligado al alma, ¿vale? Y ese es el archivo de información que hemos venido a llenar, ¿ok? Según la nueva visión, ¿vale? Entonces, ese archivo tiene dos características diferentes que los otros archivos, que es A, no muere cuando muere nuestro cuerpo físico, sino que sigue acompañando al alma en su evolución, y dos, tiene una garantía de fábrica que no le deja grabar nada que no sea verdad, que no sea comprensión de la verdad, y eso es lo que garantiza la evolución ascendente del alma, ¿no? Fíjate que la nueva visión del ser humano es que somos un alma en evolución, ¿ok? Y que el cuerpo físico y emocional y el archivo de personalidad no es nada más que un vestido del alma, que nos va a durar 80 años, 40, a veces 3 años, depende cómo sea cada vida, ¿verdad? Pero que el archivo de consciencia va a hacer que las comprensiones de cada experiencia del alma no se pierdan, sino que vayan avanzando, ¿no? Dicen, los místicos siempre han hablado del salón de las 1000 vidas, ¿no? Y siempre han dicho que para que un alma pase, por decir algo, ¿no? Desde Al Capone hasta Teresa de Calcuta o Gandhi, pues que normalmente llevan cientos de vidas de poder hacer eso, ¿no? Porque es un cambio de consciencia y de comprensión muy grande, ¿no? Entonces fíjate que la nueva visión del ser humano es: yo soy un alma, ¿verdad?, que ahora mismo tiene un vestido que es perfecto para lo que yo he venido a aprender en esta experiencia de, ¿me entiendes? Y que a lo largo del tiempo tendré muchos vestidos hasta que el alma se gradúe. La visión del universo es que el universo físico es una escuela de almas. De la misma manera que en la Tierra hay colegios, ¿verdad?, y empiezan en kindergarten y bachillerato y luego vas a la universidad, las almas vienen aquí a desarrollarse como se desarrollan los niños físicos en la vida, ¿no? Y me podríais preguntar, bueno, entonces, igual, yo sé que cuando voy a hacer quinto de bachillerato, pues tengo una serie de asignaturas que tengo que aprobar, física, química, matemáticas, lo que sea, ¿no? ¿Cuáles son las asignaturas del alma?, podríamos preguntarnos, ¿no? Entonces, uno de los conceptos más importantes y novedosos que se han desarrollado en este sentido es lo que los científicos llaman los niveles de consciencia, ¿no? O sea, las asignaturas del alma serían los niveles de consciencia. Y si os parece, os voy a explicar brevemente, ¿no?, qué es un nivel de consciencia y cómo lo están viendo, ¿no? Para eso voy a poner un pequeño gráfico, si lo tenemos. A ver. Ahora, ya está, ya está. ¿Lo veis más o menos? No, ok. Pues si no... ¿Qué? Se apaga la luz para no pasar la luz. Bueno. No, es que yo creo que si apaga la luz, apagan toda. Bueno, pero en todo caso, yo os lo explico. Es fácil de explicar, ¿no? Pero vamos a ver. Lo que, otra vez más, al principio os decía que esto es 1 metro, 100 centímetros y 1000 milímetros, ¿no? O sea que si hacemos una división de los niveles de consciencia de metro en metro, o sea, sin ser muy detallado, ¿no?, los expertos están diciendo que en el planeta existen 3 niveles de consciencia, siempre, ¿vale? Existen 3 niveles de consciencia en las escuelas del universo. Y eso es así, ahora sí, ¿no? Y eso es así, perfecto. Y eso es así porque aparentemente es la manera más eficiente para que las almas crezcan de una manera más rápida, ¿no? Porque los de abajo crean los problemas para todo el mundo, los de en medio son como el centro de gravedad y los de arriba son los que inspiran o atraen, ¿no?
Entonces, si explicamos el nivel más bajo, que es el nivel 2, dicen que el 25% de la población está en el nivel 2. El nivel 2 tiene 3 características básicas, según los expertos. Primero, que los conflictos se resuelven por la violencia física. O sea, Al Capone no te pone una demanda judicial, te manda a matar, ¿vale? 2, los sistemas de gobierno son dictatoriales. Y 3, no generan tecnología. La compran, la usan, pero no la generan, ¿verdad? Ahí está el 25% de la humanidad, según los expertos, a 1.500 millones de personas, más o menos. Y esas personas, todos sabéis quiénes son. Pues los terroristas, los traficantes de drogas, los criminales violentos, los traficantes de personas, en fin, la gente que usa la violencia, ¿verdad?, como método de resolución de conflictos. Si se viera la Tierra desde el espacio, dirían que es un planeta de nivel 3 de consciencia, porque el centro de gravedad de la humanidad está en el nivel 3. Casi todo el mundo con el que nosotros nos relacionamos está de alguna manera en el nivel 3, ¿vale? El 70% de la población está en el nivel 3. Podríamos estar hablando de 4.500 millones de personas, ¿no? ¿Cuáles son las características de ese nivel 3? Los conflictos ya no se resuelven por la violencia física, es decir, Zapatero no le pega un puñetazo a Rajoy o a Pablo Iglesias, ¿vale? Ya por lo menos pueden volver a casa con su integridad física intacta, ¿no?, después de discutir, cosa que no pasa en otros parlamentos, como habéis visto, que se han pegado en Ucrania, aquí y allá, ¿no? Bien, ok. La segunda característica del nivel 3 es que los sistemas de gobierno son democráticos, ¿verdad? Claro, siguen siendo violentos porque es el gobierno de la mayoría sobre la minoría, pero al menos ya no son dictatoriales. Y sí se genera mucha tecnología. Claro, no es igual ir a Londres y a Nueva York y ver los aeropuertos, el wifi por la calle, los rascacielos, que ir a Somalia, por ejemplo, ¿no?, donde no te vas a encontrar esas cosas, ¿no? Entonces, sin embargo, el nivel 2 y el 3 tienen una característica común, que es que la motivación básica del individuo en el nivel 2 y en el nivel 3 es obtener. Y tú me preguntas, ¿obtener qué? Hombre, lo que todos sabemos: dinero, poder, sexo, relaciones, juguetes, casas bonitas, en fin, lo que todo el mundo quiere tener. ¿Por qué? Porque la gente no se encuentra llena y piensa que la única manera de llenarse es obtener cosas de fuera que te van a llenar, ¿verdad? Y ahí está, entre el 2 y el 3, el 95% de la humanidad, ¿ok? En mi opinión es más que el 95%, pero yo tengo que acomodarme a lo que dicen los expertos, ¿no?, porque mi opinión personal no vale para nada. Los expertos, sin embargo, dicen que hay un 4 o 5% de la humanidad que está ya en lo que se llama el nivel 4, ¿verdad? Y el nivel 4 es el gran salto cuántico, por así decirlo, el gran cambio, ¿no?, de consciencia, porque es donde cambia la intención predominante. La intención predominante ya no es obtener, sino que es servir. ¿Por qué? Porque ya esto es lleno, y una vez que estás lleno, lo único que quieres es servir para que los demás se llenen, de alguna manera, ¿no? No tienes más que llenarte tú. Y además en el nivel 4 ya has comprendido que la manera más rápida de subir el nivel de consciencia es a través del servicio. Eso también lo han dicho todos los maestros espirituales a lo largo de la historia, y otra vez más en el Evangelio, expresado por la expresión el 100 por 1, ¿no? Pero en todas las demás tradiciones espirituales se dice lo mismo, ¿no?, más o menos, o con otras palabras, ¿no? Entonces, si queréis, vamos a coger 2 temas importantes para todo el mundo y vamos a ver, para clarificar más este tema de los niveles de conciencia, cómo se viven esos 2 temas desde cada nivel, por ejemplo, ¿no? Y si os parece, vamos a usar el trabajo y el sexo como ejemplo, porque eso le interesa a casi todo el mundo, ¿vale? Entonces, mira, el trabajo. En el nivel 2, el trabajo se vive, pues como lo vive Al Capone, ¿eh? Vas con pistola, con guardaespaldas, si quieres aumentar tu cuota de mercado en la droga, pues matas al competidor. O sea, el trabajo se vive con armas y con guardaespaldas y con violencia, ¿no? Claro, cuando yo hablo del nivel 3, no es lo mismo el tercero bajo que el tercero alto. A veces hacen falta hasta cientos de vidas para pasar del tercero alto al tercero, perdón, del tercero bajo al tercero alto. Por eso digo que esto es 1 metro, pero también son 100 centímetros. Cada nivel puede ser subdividido
en muchos subniveles, ¿no? O sea, el 2 alto no es igual que el 2 bajo, el 2 bajo es la barbarie absoluta y el 2 alto es la violencia, pero no tan bárbara, no sé si me explico, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, en el tercero bajo, el trabajo se vive más o menos así. Yo voy a hacer todo lo que yo pueda para salir yo hacia adelante, para enriquecerme, para obtener todo lo que quiero obtener, con un solo criterio, que no me pillen. ¿Ok? Claro, ahí en el tercero bajo todavía está la ignorancia de que piensan que si no les pilla a nadie, no les pilla al universo. Pero claro, eso ya solo se sabe en el cuarto, no en el tercero bajo, y por eso la gente lo hace, ¿no? Entonces, ejemplos del tercero bajo: políticos y empresarios corruptos, por ejemplo, ¿explico? Estafadores, o sea, ya no matan a nadie, ya no van con pistola, ya pegar un tiro es algo que no harían, pero robar sí. No sé si me explico, sobre todo si no les pillan, ¿no? Entonces, o creen que no les van a pillar, ¿no? Bien. Entonces, el tercero alto, ¿cómo se vive el trabajo en el tercero alto? En el nivel 3 alto el trabajo se vive de esta manera. Hombre, yo quiero salir para adelante yo, quiero ganar dinero yo para mantener a mi familia, para estar seguro, para tener recursos, pero también quiero empezar a ayudar a los demás. Y quiero que además ganar yo y que gane el otro. Es lo que en inglés se llama win-win. Ya empiezas a pensar desde el tercero alto en el beneficio de todos, no solo tuyo, ¿no? Y ya con el tiempo y el dinero que te sobra, pues puedes hacer cosas como una fundación o puedes, no sé, ayudar de vez en cuando. O sea, ya empiezas a meterte en el mundo del servicio un poco, ¿no? Con un pie, por así decirlo, ¿no? Mientras que el otro pie sigue anclado en el obtener, ¿no? Cuando ya paras al cuarto nivel y los dos pies se juntan, que es un proceso, porque claro, no se pasa de un nivel a otro, un día a otro, es un proceso, ¿no? Gradual. Cuando ya estás en el cuarto nivel, ya nadie trabaja por dinero. La gente trabaja por ser de servicio y el dinero, las compensaciones o lo que sea, pues es una consecuencia de tu trabajo, pero no es tu motivación principal, ¿vale? Y en el cuarto alto, estamos hablando de Teresas de Calcuta, Gandhis, Budas, no hay que decir Jesucristo y tal, pues se trabaja por el bien de toda la humanidad, no se me explico, ¿no? Bien, eso mismo, si cogemos el tema del sexo, por ejemplo, no va a quedar igual de claro. En el nivel 2, el sexo siempre va unido a la violencia, y entonces hablamos de violaciones, pederastia, o hablamos de violencia doméstica alrededor del sexo, si no hay violencia en el sexo mismo, ¿no? En el nivel 3 bajo, el sexo se vive como algo genital. Es el mundo de la prostitución, del placer físico, de las múltiples parejas, del aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? En el tercero alto, el sexo se vive como un compromiso entre una pareja, ¿verdad? Y ese compromiso se busca a través del sexo otras cosas además del sexo, como puede ser crear una familia, o vivir una vida juntos, o crecer juntos, lo que sea, ¿no? Pero todavía se necesita, y si no se tiene, se echan falta, y hay desequilibrios energéticos, ¿verdad? En el cuarto bajo, el nivel cuarto bajo, es la primera vez que ya no se necesita. Y una de las razones por las que no se necesita es porque, aunque no lo hayamos pensado mucho así, el sexo es un gran recuperador de energía, y lo que más nos hace perder energía es el conflicto interno, mucho más que correr un maratón. Si yo ahora corro un maratón, yo que tengo ya 10 nietos, acabo derrengado seguro. Pero a los 2 días de descansar estoy bien. Ahora, como tenga un conflicto emocional interno importante, puedo tardar años en estar bien, como todos sabemos, ¿vale? Entonces, como en el cuarto nivel ya no se pierde energía porque ya no hay conflicto interno, curiosamente el sexo ya no es necesario. Entonces se puede tener sexo o no tener sexo, pero es libre. Y si se tiene, sería en el marco de una digamos, relación espiritual mucho más fuerte y consolidada y profunda que lo que es una pareja normal, ¿no? Ya en el cuarto nivel alto nadie tiene sexo porque nadie en un sano juicio se baja una experiencia mística para tener sexo, ¿me explico? O sea que todo en la vida depende del nivel de consciencia, ¿no? Vamos a ver, el nivel de consciencia es como si queréis pensarlo así, como un campo electromagnético energético que determina todas nuestras vidas. Y por lo tanto, esta información sí es muy importante, y yo creo que es la que
el profesor Blasco vio rápidamente como importante, ¿no? Concretamente para la economía o para otras disciplinas del conocimiento, y es que el nivel de consciencia es la causa primaria de todo lo que ocurre. Por ejemplo, estaban hablando antes de la crisis, una cosa que Juan y yo hemos hablado muchas veces, ¿no? Claro, si tú le preguntas a un catedrático de economía por qué ha habido una crisis, él te va a dar 800 subcausas, es un especialista, ¿no? Pues mira, ha habido mucha corrupción, ha habido mucho apalancamiento, ha habido mucho paro, ha habido mucho... Y todas esas son causas o subcausas de la crisis, ¿no? Gracias, gracias. Pero la causa primaria es el nivel de consciencia de los españoles. Es decir, si el nivel de consciencia hubiera sido más alto, ninguna de esas cosas hubieran ocurrido, como no han ocurrido en Suiza y han ocurrido peor en Venezuela, ¿cierto? Luego, depende del nivel de consciencia de la población, las crisis son más grandes o menos grandes, explico, duran más o menos y tienen mejor o peor solución, ¿verdad? Entonces, voy a poneros, os he dicho que esto era como de metro en metro, voy a intentar ir al siguiente cuadro si soy capaz de manejar esto, que creo que sí. Es que no sé dónde está el rato, aquí, está. Mira, muchas gracias. Este sería un cuadro de nivel de consciencia mucho más detallado, por así decirlo, que los anteriores, ¿no? Y entonces aquí ya no estamos hablando de 1, 2 y 3, sino que estamos hablando, como ves, de muchos subniveles. Además, esto viene acompañado por una cosa que se llama la escala. La escala es la vibración de la energía, ¿ok? Con lo cual, fíjate que estos son los hercios por segundo que tiene cada nivel de consciencia. Es decir, subir de nivel de consciencia significa subir de vibración, ¿ok? Y por lo tanto podemos tener más información, ¿ok? Fíjate que los últimos niveles son lo que llamaríamos los niveles místicos o niveles de iluminación, ¿vale? Y hasta aquí sería el nivel 2, hasta aquí el 3 y esto sería el 4 en la escala anterior, ¿no? Fijaros además que esto es muy importante, en mi opinión. Si puedo pinchar otro cuadro, que creo que sí, espera. Bueno. Ahora, fijaros qué pasa. Hay una ecuación matemática que dice que felicidad igual nivel de consciencia. Con lo cual, todos estamos intentando buscar la felicidad donde no la podemos encontrar, que es ahí afuera, ¿verdad? Y sin embargo, nadie estamos intentando activamente subir nuestro nivel de consciencia, entre otras cosas porque no lo sabíamos, que existía de alguna manera, ¿no? Y cuando subes tu nivel de consciencia, aumenta automáticamente tu porcentaje de felicidad. De manera que digamos que una Teresa Calcuta, un Gandhi, un Buda eran felices el 100% del tiempo, mientras que un Al Capone solo el 5% del tiempo. Cuando hubiera tenido algún éxito temporal, hubiera nacido un hijo suyo o algo así, pero el resto del tiempo, explico, ¿no? Y una cosa también importantísima a considerar en los niveles de consciencia es este otro problema, esta otra idea, que es cómo los niveles de consciencia determinan los circuitos cerebrales que podemos utilizar, ¿verdad? Fíjate, en los niveles, esto tendría que tener una raya por aquí en medio, ¿verdad? Para ver que en los niveles de consciencia bajos el estímulo va directamente a la amígdala y por eso la gente no puede no ser reactiva. Y sin embargo, en los niveles de consciencia altos, los impulsos pasan por 3 partes del cerebro a la vez antes de llegar a la amígdala y te da tiempo para procesar. Y realmente esto es biología. O sea, no, digamos, el nivel de consciencia bajo, que es muy reactivo, no es culpable. Es como yo no le puedo enseñar a mi perro a jugar al ajedrez. ¿Explico? Aunque sea el mejor perro del mundo, pero no tiene neocórtex, y al no tener neocórtex no le puedo enseñar a jugar al ajedrez, ¿vale? De la misma manera, una persona de bajo nivel de consciencia no puede no ser reactiva. La prueba está que si nosotros saliéramos ahora mismo a la calle, ¿verdad?
y a todos los coches que pasaran por ahí les enseñamos el dedo, ¿qué porcentaje de gente crees que nos iba a reaccionar? ¿El 90%, por ejemplo? Claro, ¿no? Como mínimo. Ahora, si viniera conduciendo el coche Teresa Calcuta y le enseñamos el dedo, todos sospecháis que no reaccionaría, que sí. ¿Por qué? Es la pregunta. El nivel de conciencia. Y por cómo los impulsos del cerebro pueden funcionar. ¿Te das cuenta? Entonces, el nivel de conciencia determina todo. Toda la genética, toda la biología, es la causa de todo. ¿Por qué? Porque según el alma necesita aprender otras asignaturas, hacen falta otras características. No sé si me explico, ¿no? Claro, entre Al Capone y Teresa Calcuta estamos todos, en algún sitio, ¿no? Entonces, podríamos decir que Al Capone es un alma de kindergarten o de párvulos y Teresa Calcuta es un alma de COU. Y todas las demás estamos en algún punto del bachillerato. Además, esto es más complicado que todo eso, porque el nivel de conciencia es como la nota media de muchas líneas de desarrollo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, está la línea cognitiva, la línea psicosexual, la línea afectiva, la línea ética, la línea estética. Hay muchas líneas de desarrollo. Y el nivel de conciencia podría pensarse como la nota media de todas ellas, ¿no? Por ejemplo, para mi desgracia, el nivel de conciencia de Teresa Calcuta era muchísimo más alto que el mío, ¿vale? Eso no quiere decir que yo no pueda dar una clase de física cuántica mejor que ella. Son cosas diferentes, ¿verdad? Una cosa es la línea cognitiva y otra cosa es el nivel de conciencia global. El nivel de conciencia global viene más determinado por el propósito, por la intención básica, ¿no? La gente de nivel de conciencia alta es la gente cuyo propósito, intención básica es el servicio. Luego podrán saber física o química o no saberlo, pero es la calidad del corazón, de la intención, la que determina más el nivel de conciencia que la brillantez intelectual, ¿no? Bien. Entonces, claro, otra cosa, fíjate que en el universo han demostrado ya que en el universo conocido hay trillones de planetas. O sea, hay más planetas en el universo conocido que granitos de arena hay en todas las playas del mundo. La Vía Láctea, que es nuestra galaxia, estiman unas 200.000 millones de estrellas, ¿no? Es la cifra que dan. Y eso es una galaxia. Pero a su vez, hace un año habían descubierto 200.000 millones de galaxias. ¿Ok? Pero es que ahora, el otro día, la semana pasada, no sé si lo habéis leído en El Mundo o el Telediario, que han sacado un telescopio de estos nuevos y ahora ya dicen que hay 1 billón de galaxias, o sea, 5 veces 200.000 millones. Y eso es el universo conocido, ¿vale? Y fíjate que los físicos están diciendo ahora, esto es puramente teórico, ¿verdad?, que vivimos en un multiverso, o sea, en una infinidad de número de universos. Con lo cual, pensar que se ha hecho todo eso para que solo haya vida inteligente aquí es raro, ¿no? Además, tenemos que darnos cuenta de otra cosa. Vosotros sabéis que Einstein demostró que la energía no se pierde, en la famosa ecuación E igual a mc cuadrado, es que la energía siempre se conserva en el universo. Bueno, pues ahora han demostrado lo mismo con la información. Entonces, Hawking, este que está con la enfermedad, el pobre estar así, ha demostrado que la información no se pierde jamás en el universo ni en los agujeros negros. Con lo cual eso quiere decir literalmente que si los dinosaurios no están aquí, tienen que estar en otro sitio. ¿Entiendes? Porque los diseños del absoluto son permanentes. Y tenemos que pensar que puede haber seres humanos como nosotros en cientos de miles de planetas, ¿me explico? Y que en definitiva lo que todos somos son almas en evolución, ¿verdad? Claro, ten en cuenta que esto va a desaparecer, en mi caso, en algunos años más, ya no muchos porque tengo 59, ¿vale? Pero aunque fuera un niño de 3 años le podían quedar como mucho 80 años más, pero vamos, de 100 no pasa nadie, como quien dice, ¿no? Hombre, digo nadie, digo casi nadie, ¿no? Entonces, esto es limitado en el tiempo y en el espacio. Lo que realmente somos es un alma, ¿no? Entonces, claro, fíjate tú. Otra cosa que tenemos que comprender es que si hemos dicho que la consciencia colapsa el electrón, ¿verdad? Ese colapso del electrón sigue unas leyes, sigue unas reglas, sigue unos motivos. Ya hemos dicho que no era al azar, ¿no? Y esto de las leyes se ha postulado hace miles de años en la humanidad por los sabios, ¿no? Lo podéis encontrar en el Kybalión,
en los Upanishads, ¿me explico? En muchos sitios, ¿no? Y, claro, lógicamente esas leyes del universo, o leyes de la providencia, o ahora las podemos llamar leyes del colapso, ¿no? Las podemos también explicar, clasificar de muchas formas, ¿no? Pero como hay que usar una, para que nos entendamos, pues yo voy a intentar usar una que es mejorable y que se puede explicar de otras formas. Pero una que yo me vale entender es esta. Pues hay 7 leyes universales o leyes del colapso. La última, o sea, la más importante, la que manda sobre todo lo demás, es la ley del amor, ¿verdad? Como sabéis, por lo que habéis leído. Y las leyes superiores pueden cambiar las inferiores, pero no al revés. Entonces hay como 2 triángulos, uno superior y uno inferior, y el superior a nosotros no nos afecta todavía, ¿no? Porque eso afecta a esos probables seres, porque claro, si hay más dimensiones, también es lógico pensar que hay seres evolucionando en esas dimensiones, ¿entiendes? Seres no físicos. La cultura los ha llamado de muchas maneras, ¿no? A lo largo del tiempo, ¿no? Si eres oriental se llaman maestros ascendidos, si eres occidental pues los han llamado ángeles o arcángeles, o, en fin, llámalos como quieras, que a ellos les da lo mismo, ¿me entiendes? Y no van a cambiar lo que son por lo que les llamemos. Entonces, esas leyes se pueden explicar así. Las 3 leyes de arriba, ley del amor, ley de manifestación y ley de la polaridad, no nos afecta a nosotros porque todavía no somos creadores, no podemos manipular la materia y por tanto no sabemos qué hacer con esas leyes, ¿no? Pero las 4 inferiores sí nos afectan, ¿verdad? Entonces la cuarta, o sea, la más alta de las inferiores, la ley de evolución, ¿vale? La siguiente sería la ley de la correspondencia, la tercera sería la ley de la armonía y la última sería la ley de la naturaleza. La ley de la naturaleza todos sabemos cuál es. El pez grande se come al chico, la ley de la naturaleza no tiene corazón, no, ¿sabes? El virus te ataca, te puede o no te puede, la ley del más fuerte, esa es la ley de la naturaleza que todos conocemos bien. La ley de la armonía, que es el que la sigue, lo que dice es que todos nosotros emitimos energía que de alguna manera interactúa y vuelve, ¿verdad? Entonces, claro, si la gente, por ejemplo, supiera los efectos que nosotros vamos a tener cada vez que nos enfadamos, por ejemplo, ¿no? No te digo nada cuando encima somos agresivos con otro, jamás nadie lo haría. Porque nadie se tiraría piedras sobre su propio tejado. ¿Explico lo que te quiero decir? Nadie es tan tonto como para eso, ¿no? Lo que para que no lo sabíamos. Y creíamos que eso no salía gratis, de alguna forma. ¿Explico? Entonces, la ley de la evolución es la que marca lo que el alma tiene que aprender, los niveles de conciencia. O sea, aplicado, por ejemplo, a una universidad o una facultad, sería como si el profesor Blasco dijera, bueno, todos los estudiantes de economía tienen que aprender estas materias en general. Microeconomía, macroeconomía, lo que sea. Él sabe mucho mejor que yo. Supongo que habrá un claustro de profesores que se juntan y deciden cuáles son las materias en cada facultad que los alumnos tienen que estudiar. Y la ley de correspondencia, que está por debajo de la ley de evolución, es la que diría, sí, tú tienes que aprender macroeconomía, y a ti te toca hacer eso los viernes por la tarde, a las 2 de la tarde, en el aula 102, no sé qué, con el profesor Blasco o con el profesor fulano, no sé si me explico, ¿no? Son los detalles, por así decirlo. Bien. Por eso, todo lo que ocurre aquí en el mundo de la forma ocurre por ley. ¿Me explico? O sea, lo más asombroso, lo que yo jamás podía pensar, lo que me costó cientos de horas comprender, es que mi libertad, o sea, mi intención, no es suficiente para causar nada en el mundo de la forma. O sea, yo pensaba que si yo quería darle una patada a alguien, yo podía darle la patada, que no había nada que me lo impidiese, no sé si me explico. Y ahora sabemos que si la consciencia no colapsa el electrón en esa dirección, yo no puedo dar la patada aunque quiera. Me paralizarían la pierna. Fíjate cuántas veces ha ocurrido que una pistola se ha encasquillado cuando uno ha intentado matar a otro y hemos pensado, un fallo mecánico, de casualidad, ¿no? Entonces mira, la gran idea, y esto es lo que nos puede dar una gran paz, y de esto hablaremos mañana con más detalle y profundidad, la gran idea es que a nadie le pasa nada con lo que no sea correspondiente. Es decir, si ahí estuviera Al Capone, yo le quisiera matar, yo solo podría matarle si él es correspondiente con morir. Es decir, si a ese alma le corresponde esa experiencia en ese momento. Y si no, se me encascallaría la pistola, fallaría el tiro, de alguna... Bueno, tantas veces ha habido aparentes milagros de gente que se ha salvado de algo que nadie se puede salvar. O sea,
la consciencia colapsa el electrón y lo colapsa de acuerdo con unas leyes. Eso a todos nosotros tiene que dar una gran paz, porque entonces por vez primera sabemos que no nos va a ocurrir nunca nada con lo que no seamos correspondientes, y que si nos ocurre es para nuestro bien. Cuando digo nuestro bien, no quiero decir para la que le guste a nuestro ego o lo que nos apetezca a nuestra personalidad, sino para la evolución de nuestra alma, ¿vale? ¿Ok? Entonces, podemos seguir razonando y nos damos cuenta que todo el sufrimiento del ser humano viene por nuestra resistencia a la ley, ¿verdad? O sea, yo podría, con la causación descendente y explicando que la consciencia colapsa el electrón y que somos un alma, yo podría perfectamente explicar, si tuviéramos el tiempo necesario a todo el mundo, creo que con suficiente convencimiento, que tenemos que aprender a seguir la voluntad del absoluto. Entre otras cosas, porque lo contrario es inútil. Claro, como yo no colapso el electrón, su voluntad se va a cumplir siempre y la mía solo cuando coincida con la suya. Es como si quisiera atravesar esa pared con la cabeza, pues diría, este tío está tonto, ¿no? O sea, se va a escornar y encima no va a poder cruzarla, ¿no? Claro, lo que pasa es que toda la gente me dice, no, ya nos has convencido que hay que aprender a seguir la voluntad del absoluto, porque es la manera más eficiente para el crecimiento de nuestras almas, tal. Pero como no nos llama por teléfono para decirnos cuál es, ¿cómo sé yo cuál es la voluntad del absoluto? Pues ahora lo tenemos muy fácil. Como sabemos que la consciencia colapsa el electrón, lo que acontece es la voluntad del absoluto. Y entonces alguien me puede preguntar, oye, ¿y cómo puede ser la voluntad del absoluto que alguien se muera en un terremoto, o que alguien tenga cáncer, o que una persona mate a otra? Y yo digo, mira, eso es malo para las almas. Por ejemplo, un cáncer es muy malo para el cuerpo físico y para el carácter y la personalidad, o sea, para los dos cuerpos inferiores, porque los pone en peligro. Pero yo os puedo decir que llevo varios años dedicándome a esto y hablo con mucha gente e intento ayudar a la gente a crecer en esto, que en muchísimos casos me he encontrado personas que teniendo cáncer me han dicho, si no hubiera tenido el cáncer no hubiera comprendido tal o cual, o mi alma no hubiera crecido en este sentido, en este o en el otro, ¿no? Ten en cuenta que para el universo los cuerpos físicos claro que son importantes, son unos vehículos útiles para el crecimiento del alma y tal, pero no es lo que el universo más le importa, ¿no? El universo sacrifica cuerpos para que el alma crezca. ¿Me explico? Por ejemplo, en el caso de un niño de 10 años que ha sido asesinado, ¿no? Pues con esta visión podemos pensar, hombre, a lo mejor en una vida anterior de su alma él ha asesinado a otro y ahora va a ver él en sus carnes, en su cuerpo, esa experiencia que significa para aprender que por ahí no se va a ningún sitio. O sea, que ya ha visto todo desde el alma. Muchas preguntas que teníamos antes que no tenían respuesta, ahora la empiezan a tener. Por ejemplo, no sé si sabéis que hace 6 meses una niña de 10 años le preguntó al Papa en una audiencia, Santo Padre, ¿por qué le pasan cosas malas a gente buena? Y él le contestó, 5 minutos, pregunta 8:30, tú estás aquí arriba. Y entonces él le contestó, eso es lo único que la teología no tiene todavía resuelto del todo. Sé que es así porque hay un libro, por ejemplo, de un físico que además es sacerdote cristiano, que se llama John Polkinghorne, en Estados Unidos, que dice lo mismo, que es la única pregunta sin resolver de la filosofía o teología, ¿no? A lo que yo digo, claro, es que la pregunta está mal formulada, por eso no la podemos resolver. En el contexto antiguo no hay forma de resolverla, pero cuando ampliamos el contexto y metemos la realidad espiritual y sabemos que eso, ahora ya empezamos a poder responder la pregunta, ¿entiendes? Con lo cual, una ampliación de contexto siempre ayuda a resolver problemas y dificultades que hasta ahora no se podían resolver. Tú fíjate, podemos ahora pensar, sin rasgarnos las vestiduras, que Dios cause el mal de alguna manera, pero Dios, claro, nunca causa el mal, porque nada de lo que causa es malo para las almas. Un cáncer no es malo para el alma, ningún alma muere en un accidente de tráfico, que yo sepa, ¿vale? O en un terremoto, ¿vale? Y además, fíjate, cuando hay un terremoto es un evento maravilloso, hay 400 almas que se van de vacaciones, ¿eh? Y hay otras 600 que aprenden un montón de cosas porque tienen que abrir sus casas a gente que se ha quedado sin casa, ¿me entiendes? Y aumenta el amor y la cooperación, etcétera, ¿no?
Fíjate que como aparentemente esto funciona, es que como almas nosotros pasamos el 99,9% del tiempo, ¿no?, eterno en ese caso, en la 10ª dimensión. Y de vez en cuando llega, que os toca el próximo curso. Y todos nos quejamos, que no, hombre, que no, que aquí está mucho mejor. ¿Quién quiere estar en un hotel de 2 estrellas cuando le puede estar uno de 7, ¿no? Pero sabemos que tenemos que venir para evolucionar y seguir subiendo por los niveles de conciencia, ¿no? Pero, vistas las cosas desde el alma, nuestros problemas serían mucho menores. ¿Me explico? Y alcanzaríamos más la paz interior. Pero, insisto, de eso hablaremos mañana con detalle, ¿no? Bueno, creo que hay una conferencia a las 8:30. Yo solo quería de momento hoy plantear el asunto así a nivel teórico. Creo mañana entraremos mucho más en detalle en lo que es realmente interesante para nosotros de esta información, y me gustaría dejar 10 minutos por si queréis alguna pregunta o algo no ha quedado claro, me he explicado mal, o simplemente no estáis de acuerdo, o queréis comentar alguna cosa. Yo quería preguntar Sí. algo, y es que estos niveles de dimensiones que Sí. han planteado, Sí. estos seres o maestros ascendidos Sí. que habitan esas dimensiones, también ángeles, Sí. ¿qué lugar ocupan lo que llamamos extraterrestres? Uy, vamos a ver, mira, yo puedo tener mis opiniones personales, ¿verdad? Y yo con mucho gusto te doy mi opinión personal, ¿vale? Pero yo lo que he dicho hasta ahora, en una conferencia, yo lo que tengo que decir es hasta donde la ciencia, ¿me entiendes?, ha podido llegar, porque lo demás no sería nada más que una opinión personal que te podría interesar más o menos, pero no tiene más valor que eso, ¿no? Vamos a ver. Esto es lo que yo creo que ocurre, ¿vale? Pero, insisto, esto no está demostrado por la ciencia y por lo tanto puedo estar muy equivocado, ¿vale? Pero lo que yo creo que ocurre es esto. Mira, es obvio que cuando terminamos el 4.º nivel de consciencia, por ejemplo, Teresa de Calcuta, Gandhi, este tipo de personajes que ya han llegado casi al final de ese 4.º nivel, todavía ninguno es capaz de manipular la materia, es decir, de cambiar agua en vino, ¿vale? Pero cambiar agua en vino no es ningún problema. No, ahora con lo que se sabe de la física, no, es simplemente que el electrón se colapse aquí o se colapse allá. ¿Me explico? Y tienes agua o tienes vino. ¿Me explico, no? Bien, cambia la molécula y se acabó. Bien. Dar esa orden al electrón no se puede hacer todavía desde el 4.º nivel de consciencia. Y además, por lo tanto, lo que yo creo es que hay un 5.º y un 6.º nivel de consciencia antes de llegar a ser no físico. ¿Vale? Antes de no tener cuerpo físico, que estaríamos hablando ya de los maestros ascendidos o de los ángeles o lo que sea. Creo que ese 4.º y 5.º, ese 5.º y 6.º nivel de consciencia son los extraterrestres que tú dices, porque en ese 5.º y 6.º nivel de consciencia es cuando se perfecciona el manejo de la tecnología de manera que ya no la necesites más. O sea, es decir, yo necesito un móvil para hablar contigo, teléfono móvil, entre otras cosas porque no tengo la capacidad telepática. Si tuviera la capacidad telepática, ¿para qué quiero un móvil? ¿Me explico? Entonces, nosotros no hemos perfeccionado la tecnología y la prueba de ello es que estamos prisioneros de un planeta. Y hasta que no suba todos los niveles de conciencia, 2, 3 y 4, están prisioneros en un planeta. No tienen la suficiente tecnología para ir a otro, porque si fuéramos a otro, sin querer, interferiríamos en sus destinos y en sus evoluciones, o los colonizaríamos, o lo que fuera. ¿Me explico? Por eso estamos, o sea, por eso, fíjate tú, que la tecnología siempre va aparejada con el nivel de consciencia. El universo es muy sabio. Claro, si Hitler hubiera tenido bombas atómicas, imagínate, ¿no? Entonces, según va subiendo el nivel de consciencia, va subiendo nuestra capacidad tecnológica, porque antes nos bloquean el acceso. ¿Me explico? Te quiero decir, ¿no? Entonces, esto es lo que yo pienso. Y como me has hecho esa pregunta, te contesto mi opinión personal. Creo además que vamos a tener prueba de eso inmediata ya. ¿Entiendes? Pero eso es otra historia y te la contaré en otro momento, ¿no? Pero es la mejor manera que tengo de contestarte la pregunta, ¿vale? Mi pregunta es, ¿a qué hora seguimos mañana? ¿A las 7? No. ¿A qué hora va a hablar mañana? ¿A qué hora voy a hablar yo mañana? Pues a la que diga la directora. Creo que a las 11:30, ¿no? Empezamos a las 10 de la mañana. Sí. Pero creo que habla alguien a las 10 de la mañana que no soy yo. Digo, creo, sí, y creo que yo hablo según me ha dicho Isabel. Las continúan a las 10. A las 10, sí. Pero por la tarde vas a hablar. No, No, se termina por la mañana. voy a hablar, pero bueno,
No os preocupéis, sí. Creo que lo de mañana va a ser interesante para alguno de vosotros. Bueno, ya, hijo, pero no pasa nada. Nivel de trabajo y con esa suerte. Pero vamos a ver, te voy a dar dos soluciones, ¿vale? Solución número uno, se está grabando. Gracias a Dios, Mindalia Televisión, que son encantadores, están haciendo el esfuerzo de grabar estas conferencias y la vas a tener en YouTube. Te metes en Mindalia, YouTube. Pero además, yo en la página web de mi fundación también cuelgo las conferencias. Y yo tengo un acuerdo con Mindalia, de manera que ellos tienen acceso a todo lo mío para usarlo como quieran, y yo una grabación de ellos también lo puedo colgar en mi fundación. ¿Tu libro tiene la dirección? Sí, en mi libro en la última página está la dirección de nuestra página web, y además en nuestro libro está perfectamente... Oye, gracias, hijo, yo no soy... Oye, gracias a ti. Bueno. Mira, la primera parte del libro... el libro está estructurado en dos partes. La primera parte del libro sería, hombre, espero que mucho mejor explicado y con muchas más pruebas y datos y tal, todo lo que he dicho hoy. Y la segunda parte del libro es lo que diré mañana.